Los hijos gemelos de un jefe de la mafia entregaban hojas en blanco en cada examen. Esto fue así hasta que una mujer sin hogar les enseñó a empezar de cero. Tenían 10 años, un niño y una niña, nacidos en el tipo de familia donde los guardaespaldas los llevaban a la escuela. Y su apellido hacía que los hombres adultos apartaran la mirada. Félix y Nadia Vale no habían suspendido. Suspender habría significado que lo intentaron. Habían hecho algo peor. Habían elegido la nada. 17 exámenes por cada niño, 34 páginas vacías de respuestas. Ni una sola palabra o un nombre. Solo el mismo pequeño y inquietante dibujo de un pájaro en la esquina de cada hoja. Solo blanco. Su padre se sentó frente a la directora con un traje que podría haber pagado su salario de un mes. Hizo una pregunta en voz tan baja que ella tuvo que inclinarse para oírla. ¿Me está diciendo que he gastado $160,000 al año por 34 páginas en blanco? No gritó. Los hombres como Ashton Vale no gritaban. Su voz bajaba cuando se ponía peligroso, y en ese momento era apenas un susurro. La directora lo miró directamente a los ojos. Señor Bell, sé la diferencia entre un niño que no quiere intentarlo y un niño que grita sin hacer ruido. Sus hijos están gritando. Él se abrochó el chaleco, dijo, me encargaré de ello, y salió como entraba en cada habitación, como si la habitación le debiera algo. Pero a lo que Ashton Vale no podía enfrentarse, lo que su dinero y su poder y todo su imperio no podían ayudarle a superar, era la acusación silenciosa oculta tras sus elecciones. ¿Por qué dos niños que podían leer a un nivel de séptimo grado elegían no entregar nada? ¿Por qué su hijo contaba hasta 11 en voz baja cada vez que su padre entraba en la habitación? ¿Por qué su hija dibujaba el mismo pájaro en la esquina de cada página en blanco? Un pájaro que no sabía volar. Y la única persona que entendería la respuesta dormía en una furgoneta a 3 manzanas de distancia. No tenía nada a su nombre, salvo una culpa que no podía soltar, y un par de manos que no habían dejado de temblar en 2 años y medio. Si alguna vez has tomado una decisión que rompió algo que no pudiste arreglar, si alguna vez has visto a un niño llevar un peso que nunca debería haber sido suyo, quédate hasta el final. Esta historia se quedará contigo. Si esta historia te resulta familiar, dale al botón de me gusta para que llegue a las personas que lo necesitan. Compártelo con alguien que esté llevando una carga pesada esta noche. Y si aún no te has suscrito, adelante, llegas justo a tiempo. Ahora volvamos al principio, a un ático 31 pisos por encima del puerto de Boston. 5:30 de la mañana, donde un hombre que lo controlaba todo estaba a punto de descubrir lo único que no podía controlar. El ático en el piso 31 de la torre del puerto dominaba toda la bahía este de Boston como un puesto de observación. A las 5:30 de la mañana, mientras toda la ciudad aún estaba sumida en la oscuridad, Ashton Vale estaba de pie frente a la pared de cristal con una taza de café solo en la mano. Sin azúcar, sin leche, exactamente como lo había bebido durante los últimos 17 años. Desde el día en que su padre le puso la primera taza delante y le dijo que los hombres Vale no necesitaban nada para suavizar la amargura. Ya llevaba un traje al amanecer, un traje de 3 piezas color carbón, gemelos de plata grabados con la letra V, zapatos Oxford tan perfectamente lustrados que reflejaban el brillo de las luces del techo, no porque tuviera una cita, sino porque era su armadura, lo que se ponía antes de que el mundo tuviera la oportunidad de ver algo debajo. La mano derecha que levantaba el café tenía una larga cicatriz que cruzaba el nudillo del medio, un recuerdo de cuando tenía 19 años. La primera vez que Conrad Vale hizo que su hijo resolviera un problema sin palabras. Ashton nunca hablaba de esa cicatriz, pero tampoco la ocultaba. El mundo exterior lo conocía por el nombre impreso en una tarjeta de visita de algodón de 200 gramos. Ashton Vale, director ejecutivo, Vale Maritime Holdings. Un imperio naviero que controlaba más del 60% de la carga que se movía por el puerto de Boston. El mundo exterior no sabía que debajo de los contenedores de acero y las facturas de envío legítimas, la organización Vale manejaba todo lo que la ley no podía alcanzar.
Desde envíos no declarados hasta dinero que pasaba por 14 cuentas en 4 países antes de convertirse en bienes inmuebles limpios en Back Bay. Conrad Vail, de 62 años, el fundador, se había retirado oficialmente 7 años antes. Pero la jubilación con Conrad solo significaba que ya no se sentaba a la mesa. Se quedaba de pie detrás de ella. Llamaba a horas en que nadie llamaba. Aparecía en lugares donde nadie lo invitaba. Y cuando hablaba, aunque solo fuera una frase, toda la sala entendía que no era una sugerencia. Junto a Ashton siempre había dos sombras. Paxton Greer, de 40 años, su mano derecha. El hombre que se encargaba de todo lo que Ashton no quería que sus propias manos tocaran. Paxton era leal como lo es un arma para quien aprieta el gatillo. Absoluto, sin emociones, sin dudar. Y Pierce, de 45 años, un ex-marine, ahora el guardaespaldas personal de Félix y Nadia. Pierce hablaba tan poco que había semanas en las que no usaba más de 20 palabras, pero cada palabra tenía peso, y sus ojos no se perdían nada. Ashton lo había intentado todo. Los 4 mejores tutores de Boston, cada uno cobrando $300 la hora, habían sido contratados uno tras otro en los últimos 2 meses. El primero duró 9 días. El segundo, 6 días. El tercero llamó para renunciar después de 4 días y dijo que el niño la había mirado fijamente durante 2 horas seguidas sin parpadear, sin decir una palabra, como si ella fuera una pared. El cuarto no necesitó llamar porque Félix le dijo exactamente una frase y luego permaneció en silencio hasta que ella se levantó y se fue por su cuenta. Después de eso, Ashton contrató a la mejor psicóloga infantil de Massachusetts, una mujer con 30 años de experiencia, 2 libros superventas y la reputación de poder conectar con cualquier niño. En la primera sesión, Félix se sentó frente a ella, con ambas manos sobre las rodillas, la espalda recta y los ojos fijos al frente. Ella le preguntó cómo se sentía. Él no respondió. Le preguntó si extrañaba a su madre. Él no respondió. Le preguntó si había algo que quisiera decirle a su padre. Félix inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, la miró con ojos mucho más viejos que los de un niño de 10 años y preguntó, ¿sabe cuánto pueden durar 11 segundos? Ella se detuvo. Le preguntó qué significaban 11 segundos. Félix no dijo una palabra más durante los 45 minutos restantes. Cuando se fue, le dijo a Ashton que el niño no tenía ningún trastorno. El niño estaba completamente lúcido. Mencionó la pregunta de los 11 segundos, pero Ashton la desestimó con un gesto de la mano. Su rostro se puso un poco más pálido, una admisión silenciosa de que sabía exactamente lo que significaba el fantasma de ese número, aunque no estuviera listo para enfrentarlo. Y esa era la parte más aterradora, porque lo que fuera que el niño estuviera haciendo, lo estaba haciendo con plena conciencia. Ashton estaba de pie en el ático esa noche, solo, mirando el puerto de Boston a través de la pared de cristal. Vio los barcos de contenedores moviéndose lentamente sobre el agua negra. Podía controlarlos. Vio las luces de los almacenes que bordeaban los muelles. Podía controlarlos. Vio su propio reflejo en el cristal, un hombre de 36 años con un traje impecable. Ni una sola arruga, ni un solo pelo fuera de lugar. Y detrás de ese reflejo, al final del largo pasillo, estaban las 2 puertas cerradas de los dormitorios de los 2 niños a los que no podía llegar, aunque solo estuvieran a 15 pasos de distancia. Para entender por qué esos 15 pasos se convirtieron en una distancia que nadie podía cruzar, hay que retroceder 3 años. A una noche de enero en que el viento del puerto de Boston soplaba tan frío que el agua de la carretera se congelaba en hielo negro. Lena Vail, de 32 años, era el tipo de mujer que no esperarías ver junto a un hombre como Ashton. No era alta, no era arrogante, no entraba en una habitación como si la habitación le debiera algo. Ella entraba en una habitación y la habitación se suavizaba por sí sola. Fue la única persona en 10 años que llamó a Ashton por su nombre real. No, señor Vale, no, señor, no con el asentimiento silencioso que todos usaban cuando estaban frente a él. Solo Ashton. 2 sílabas ligeras, como si ese nombre nunca hubiera llevado el peso de nada en absoluto. Cada noche antes de dormir, se sentaba entre las camas de Félix y Nadia.
con los dos niños de 7 años acurrucados a cada lado de ella, y cantaba una canción que nadie recordaba cuándo se la había inventado. Era una canción sobre un pajarito que no sabía volar. Pero no era triste, porque había decidido caminar en su lugar. A través de campos, a través de colinas, a través de ciudades que nunca había visto, caminando sin parar hasta el mismísimo fin del mundo. Félix solía quedarse dormido antes de que terminara la canción. Nadia nunca lo hacía. Nadia siempre esperaba la última línea antes de cerrar los ojos, como si necesitara saber con certeza que el pájaro todavía estaba bien, todavía caminando, sin detenerse. A Garrett Rourke no le importaba la canción ni la mujer que la cantaba. Rourke era el narcotraficante que controlaba todo el sur de Boston. Un hombre criado en Southie con ojos del color del cemento y una forma de hablar tan suave que casi podías olvidar que cada frase que pronunciaba terminaba con alguien muerto. Rourke quería el puerto. Ashton no se lo daría. La guerra silenciosa entre las dos organizaciones duró casi 2 años, sin disparos, sin derramamiento de sangre. Solo envíos que desaparecían, contratos que se bloqueaban, mensajes dejados en lugares donde nadie quería encontrarlos. Hasta que Roark decidió que la forma más rápida de quebrar a un hombre no era atacar lo que protegía, sino arrebatarle lo que amaba. Se llevaron a Lena un jueves por la tarde, justo fuera de la puerta de la escuela de los niños, a las 3:15, a plena luz del día. Pierce no estaba con ella ese día, porque estaba en el hospital con una vieja lesión de espalda de sus años militares. Solo una tarde, solo 15 minutos sin seguridad, y eso fue suficiente. La primera llamada llegó a las 9 de esa noche. La segunda llamada llegó a las 11. La tercera llamada a la 1 de la madrugada no vino de Roark, sino de Conrad. Ashton se sentó en su estudio con el teléfono sobre el escritorio, en alta voz. Conrad habló lenta y claramente, como si estuviera leyendo un contrato. Dijo que Roark quería el control total del puerto del este a cambio de Lena. Dijo que si Ashton aceptaba, la organización perdería el 60% de sus ingresos. 400 personas que dependían del sistema perderían su sustento. Y el imperio que Conrad había construido durante 40 años se derrumbaría en 6 meses. Luego hizo la pregunta: ¿eliges a una mujer o eliges 400 vidas que dependen de esta organización? Ashton no respondió. El estudio quedó en completo silencio, y en el pasillo, detrás de la pesada puerta de roble que nadie sabía que se había quedado ligeramente abierta, Félix, de 7 años, estaba paralizado, sosteniendo la mano de Nadia. El niño contó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces Ashton habló. Devuélveles la llamada. Diles que rechazo el intercambio. Nadia se tapó la boca con ambas manos, no porque entendiera el significado completo de esas palabras, sino porque entendía lo suficiente. Félix no se tapó la boca. Se quedó muy quieto, con los ojos bien abiertos, y lo memorizó. No la frase, el número. 11 segundos. Ese fue el tiempo que su padre necesitó para decidir no salvar a su madre. 41 días después, encontraron a Lena. No en las condiciones que a nadie le gustaría describir. El funeral se celebró en la iglesia de Holy Cross, en la calle Franklin, con flores blancas, bancos de roble y 2 niños de 7 años sentados en la primera fila sin llorar. No porque no sintieran dolor, sino porque lo que sentían había ido mucho más allá de las lágrimas. Había llegado a un lugar que las lágrimas no podían alcanzar. Desde esa noche, Félix nunca volvió a llamar padre a Ashton. Cuando se veía obligado a referirse a él, decía él. Nadia no lo llamaba de ninguna manera. Simplemente se quedó en silencio y dibujaba. Dibujaba el mismo pájaro en la esquina de cada página, cada cuaderno, cada hoja de examen en blanco. Un pájaro que no sabía volar, pero cada vez que lo dibujaba, sus alas estaban plegadas firmemente contra su cuerpo, como si se hubiera rendido incluso a intentarlo. Y Ashton, desde ese día, llevó consigo el reloj de bolsillo de Conrad. No porque fuera valioso, sino porque era lo que había estado sobre la mesa la noche que Conrad llamó.
lo que había contado esos 11 segundos con él. Y cada mañana, cuando lo guardaba en el bolsillo de su traje, su peso le recordaba exactamente cuál había sido el costo de esa decisión, y que era una deuda que nunca terminaría de pagar. A 3 calles de la Torre del Puerto, en la esquina de un aparcamiento industrial cerca del puerto marítimo, un lugar que pertenecía a los camiones de carga de día y a nadie de noche, había una furgoneta Ford Econoline de 1997. La pintura blanca se había vuelto amarilla con el tiempo. Sus puertas traseras estaban atadas con una cuerda porque la cerradura se había roto el invierno anterior. Esa era la casa de Hazel Sinclair, 27 años. Pelo castaño oscuro atado sin apretar a un lado con una goma elástica que cambiaba cada 3 días, cuando finalmente se estiraba demasiado. Ojos grises, no del tipo de gris frío, sino del tipo quieto, como la superficie de un estanque cuya profundidad no puedes adivinar hasta que entras en él. Sus manos siempre estaban manchadas de tinta, no porque fuera descuidada, sino porque todavía escribía. Cada noche, bajo la pequeña linterna enganchada al techo de la furgoneta, abría el gastado cuaderno de cuero y escribía. No un diario en el sentido de contar cómo había ido el día. Escribía como alguien que una vez se había parado frente a 30 niños cada mañana. Planes de lecciones para aulas que ya no existían. Notas sobre libros que nadie leería bajo su guía. Escribía como si en el momento en que se detuviera, la última pieza de la persona que solía ser desaparecería por completo. 2 años y medio antes, Hazel Sinclair había sido maestra de primaria en una escuela pública en Dorchester, en la parte sur de Boston. Enseñaba en 3er grado. Era el tipo de maestra que los niños recordaban 10 años después de graduarse. No porque fuera la mejor, sino porque los veía. Sabía qué niño tenía hambre porque no había desayunado y lo estaba ocultando. Qué niño estaba sufriendo porque sus padres se habían peleado la noche anterior y todavía sonreía. Qué niño tenía miedo, pero se sentaba con la espalda recta porque pensaba que el miedo era algo de lo que avergonzarse. Miraba un aula como quien mira una habitación llena de códigos, y podía leerlos todos. Owen Beckett era su prometido, de 30 años, arquitecto. El tipo de hombre que sonreía incluso antes de terminar una frase y olvidaba sus llaves en los lugares más absurdos. Llevaban 4 años juntos. Se comprometieron en otoño y planeaban casarse en junio siguiente. Esa noche fue en noviembre. Lluvia. Hazel conducía por la Interestatal 90, volviendo de una cena en casa de un amigo de Owen. Estaba cansada pero no dormida. Owen estaba en el asiento del copiloto, hablando de algún proyecto nuevo. Su mano dibujaba formas en el aire como siempre hacía cuando estaba emocionado. Ella se giró para mirarlo. Solo 2 segundos, quizás 3. No podía recordarlo exactamente, porque esos 2 segundos fueron lo último que vio antes de que todo se convirtiera en frenos, metal, cristales rotos y luego silencio. Se despertó en el hospital con costillas rotas, un corte en la frente y una cama vacía a su lado donde debería haber estado Owen. Él no sobrevivió antes de que llegara la ambulancia. Después del funeral de Owen, Hazel volvió a la escuela durante 11 días. El 12º día se paró frente a la clase, miró 30 caritas que la observaban y se dio cuenta de que no podía hacerlo. No es que no pudiera enseñar. No podía pararse frente a esos niños y fingir que era alguien de confianza, que tenía algún derecho a hablarles sobre el bien y el mal, sobre la precaución, sobre la responsabilidad, cuando ella misma había apartado la vista durante 2 segundos y había matado a la persona que más amaba. Se tomó una licencia, luego más licencia, y nunca más volvió. Sus ahorros se agotaron en 4 meses. Al 6.º mes, ya no podía pagar el apartamento que alquilaba en Dorchester. Vendió casi todo lo que poseía, conservando solo el cuaderno, algunos cambios de ropa y la furgoneta que Owen había comprado para que los dos hicieran un viaje de verano por carretera que nunca tuvieron la oportunidad de hacer. Se mudó a la furgoneta y nunca se fue. No porque no tuviera otras opciones. Las tenía. Su hermana en New Hampshire llamaba todos los meses. Viejos amigos le enviaban mensajes.
Su antigua escuela estaba dispuesta a aceptarla de nuevo. Pero Hazel no aceptaba nada de nadie porque, en su mente, la comodidad era algo a lo que ya no tenía derecho. Owen yacía bajo tierra. Ella no merecía yacer en una cama. Eso no era un trastorno psicológico. Era una sentencia que ella misma había escrito, firmado y ejecutado cada día al despertarse en la furgoneta helada y negarse a pedir ayuda a nadie. Pero había una cosa que 2 años viviendo en una furgoneta no habían borrado de Hazel Sinclair, y eran sus ojos. Todavía miraba el mundo como miraba un aula. Cada mañana cuando se sentaba en el escalón trasero de la furgoneta con una taza de café instantáneo, comprado con sus últimas monedas, observaba. El vendedor de perritos calientes de la esquina sonreía a sus clientes, pero cuando se daba la vuelta, sus hombros se hundían. La joven en la parada de autobús reía a carcajadas por teléfono, pero su mano apretaba la correa de su bolso hasta que sus nudillos se ponían blancos. El niño que pasaba por el aparcamiento cada tarde con una mujer con uniforme de enfermera caminaba con pasos pesados, pero la mujer aún se agachaba para atarle los cordones. Hazel lo veía todo. Podía leer quién estaba bien y quién fingía estarlo. Esa era la única cosa en la que era buena y que no podía quitarse de encima porque no era una habilidad. Era su forma de existir. Y una noche de octubre, mientras estaba sentada en la furgoneta releyendo viejas notas de lecciones bajo el haz de una linterna, oyó el sonido de pequeños pasos corriendo sobre el pavimento mojado. Urgentes, llenos de pánico, los pasos de un niño asustado. Dejó el cuaderno y apagó la linterna. Esos pequeños pasos no pasaron de largo. Se detuvieron, luego corrieron de nuevo. Luego se detuvieron una vez más. Hazel conocía ese ritmo. Lo había oído cientos de veces en el patio de la escuela en Dorchester. El ritmo de niños que no sabían a dónde corrían, pero sabían con certeza que no querían volver atrás. Abrió una rendija de la puerta trasera de la furgoneta y miró hacia afuera. 2 niños, un niño y una niña, de unos 10 años, en pijama, descalzos. El niño corría delante, con la mano fuertemente agarrada a la de la niña detrás de él, tirando de ella con el tipo de agarre que Hazel reconoció al instante. No un agarre para guiar, sino uno para decir, no te soltaré, pase lo que pase, no te soltaré. Sus pies descalzos golpeaban el asfalto mojado. Félix y Nadia se habían escapado del ático 19 minutos antes. El niño conocía el código del ascensor porque lo había memorizado al ver a Pierce introducirlo. Sabía que la cámara del pasillo tenía un punto ciego en la esquina derecha, cerca de la escalera de emergencia. Sabía que el turno de seguridad del sótano cambiaba a las 10 y que había un lapso de 4 minutos entre un turno y el siguiente. Tenía 10 años, pero observaba como alguien que ha vivido en una zona de guerra. Memorizaba todo no porque quisiera, sino porque no recordar significaba no estar a salvo. No tenían destino ni plan. Félix solo sabía que esa noche Ashton se había quedado fuera de la puerta de su dormitorio más tiempo de lo habitual. Y cada vez que se quedaba tanto tiempo, significaba que al día siguiente contratarían a otro extraño para intentar arreglarlos. Ya no quería que lo arreglaran. Solo quería ir a un lugar donde nadie lo mirara con esa expresión. La expresión de alguien que intenta averiguar qué estaba roto dentro de él. El puerto marítimo de noche pertenecía a la oscuridad y al olor a agua salada. Los viejos almacenes a lo largo del puerto proyectaban largas sombras sobre el pavimento, y el sonido del agua golpeando contra los pilotes creaba un ritmo hueco y constante. Habían corrido 4 manzanas cuando 3 hombres salieron de detrás de una camioneta aparcada pegada a la acera. Uno fumaba. Los otros 2 estaban apoyados en el lateral de la camioneta. Vieron pasar a los 2 niños descalzos y al principio no prestaron atención. Luego, el hombre del cigarrillo se inclinó un poco, miró más de cerca la cara del niño bajo la farola y dijo algo en voz muy baja a los otros 2. Los 3 comenzaron a seguirlos. Hazel no pudo oír lo que decían, pero vio cómo el ritmo de su movimiento cambiaba de caminar a rastrear, y de rastrear a acelerar. Vio a Félix mirar hacia atrás. Vio cómo tiraba más fuerte de la mano de Nadia. Vio a los 2 niños echar a correr,
y supo con el instinto exacto que había mantenido a 30 niños a salvo en cada recreo que esto no estaba bien. No pensó. Su mano agarró el volante, giró la llave y encendió las luces largas. 4 haces de luz blanca rasgaron la oscuridad del aparcamiento. Al mismo tiempo, tocó el claxon una y otra vez. El sonido ronco de una furgoneta de 1997 sonaba como el grito de un animal moribundo, pero fue suficiente para que los 3 hombres se sobresaltaran y se dieran la vuelta. Hazel abrió de golpe la puerta del conductor, salió, se llevó el teléfono a la oreja, aunque no estaba llamando a nadie, y gritó con la voz más clara que tenía. Sí, agente. Estoy en el aparcamiento del puerto. Hay 3 hombres persiguiendo a 2 niños, y puedo ver sus 3 caras claramente. No podía ver la cara de nadie con claridad, pero ellos no lo sabían. Los 3 hombres se miraron los faros, miraron a la mujer que gritaba por teléfono, luego se dieron la vuelta y se apresuraron a volver hacia la camioneta. El motor arrancó. Las luces traseras rojas se encogieron en la distancia y el aparcamiento volvió a quedar en silencio. Los 2 niños estaban a unos 10 pasos de Hazel, respirando con dificultad, con los pies descalzos sobre el pavimento frío. Nadia temblaba tanto que sus hombros se sacudían con cada respiración. Félix se paró frente a su hermana, con los hombros cuadrados, los ojos fijos en Hazel, evaluándola de una manera que ningún niño de 10 años debería saber evaluar a nadie. Hazel bajó el teléfono. No se acercó porque sabía que los niños asustados retrocederían si ella avanzaba. Se sentó en el escalón de la puerta de la furgoneta, poniéndose más baja que ellos, y les hizo la única pregunta que se le ocurrió. ¿Tienen hambre? Nadia la miró. Félix la miró. Ninguno respondió. Hazel volvió a entrar en la furgoneta y sacó media lata de galletas saladas. Una vieja lata de metal, del tipo que se vende en Dollar General por $1.25, con unas 7 u 8 galletas dentro. Esa era su cena para esa noche. Dejó la lata en el escalón de la furgoneta y retrocedió un paso. Nadia se acercó primero. La niña cogió una galleta, miró a Hazel y luego cogió otra. Comió lentamente, como come alguien que necesita algo mucho más que comida, pero la comida es lo único que se le ofrece en ese momento. Félix se acercó después de ella. Cogió una galleta, la sostuvo en la mano, la miró y luego se la guardó en el bolsillo. No se la comió. La guardó. Hazel no preguntó por qué. Los 3 se sentaron en silencio durante unos 4 minutos. Nadie dijo su nombre. Nadie preguntó quién era nadie. Solo eran 2 niños descalzos y una mujer que vivía en una furgoneta compartiendo una lata barata de galletas en un aparcamiento oscuro cerca del puerto de Boston. Y de alguna manera, esos 4 minutos de silencio contenían más que todas las palabras de consuelo que cualquier tutor de $300 la hora había intentado dar. El sonido de neumáticos chirriando sobre el pavimento rompió el silencio. Un todoterreno negro entró en el aparcamiento, con las luces apagadas, la puerta abriéndose antes de que el vehículo se detuviera por completo. Pierce salió. Su rostro era tan inescrutable como siempre, pero la forma en que sus ojos recorrieron todo el aparcamiento y luego se detuvieron en los 2 niños demostró que los últimos 23 minutos habían sido los 23 minutos más largos de su vida desde que dejó el ejército. Se acercó, puso una mano en el hombro de Félix y asintió una vez a Nadia. Luego miró a Hazel, miró la furgoneta, miró la lata de galletas. Su mirada no era hostil, pero tampoco era de agradecimiento. Simplemente estaba midiendo, clasificándola en alguna categoría del sistema que hombres como él usaban para dividir el mundo en 2 tipos: seguro e inseguro. Llevó a los niños de vuelta al todoterreno. Antes de cerrar la puerta, se dio la vuelta y miró la matrícula de Hazel, y ella supo que la había memorizado. 12 horas después de esa noche, Paxton Greer colocó un delgado archivo sobre el escritorio de Ashton. Delgado, porque no había mucho que poner en él. Hazel Ann St. Clair, 27 años, nacida en Worcester, Massachusetts, licenciada en educación primaria por la Universidad de Boston,
maestra de tercer grado en una escuela pública de Dorchester durante 3 años, calificada como sobresaliente por la administración. Querida por padres y alumnos. Prometido Owen Beckett, fallecido en un accidente de coche en la Interestatal 90 en noviembre, 2 años y medio antes. Hazel era la conductora. No había alcohol en su sistema. No iba a exceso de velocidad. La policía concluyó que el accidente fue causado por la pérdida de control en el pavimento mojado, sin antecedentes penales, sin historial de drogas, sin deudas incobrables, excepto 2 meses de alquiler atrasado y un préstamo a plazos impagado de su furgoneta, que había sido marcado para embargo hace meses, sin conexión con ninguna organización, banda o individuo en la lista de vigilancia de Bell. Paxton se paró frente al escritorio, con ambas manos entrelazadas a la espalda por costumbre, y habló con la voz plana que usaba para todo tipo de propuestas, ya fuera pedir flores o deshacerse de un cuerpo. Dijo que la opción más limpia era darle algo de dinero y decirle que se fuera de la zona. Si no aceptaba el dinero, había otras opciones, más rápidas, y solo necesitaría 10 minutos. Ashton no levantó la vista. Estaba mirando la fotografía adjunta a la primera página del archivo, la foto del carné de conducir de Hazel, tomada 3 años antes. En la foto ella sonreía, no para la cámara, sino como si, justo antes de que saltara el flash, alguien le hubiera dicho algo que realmente la hizo feliz, y su rostro aún no hubiera tenido tiempo de volver a su expresión habitual. Los ojos grises de la foto eran brillantes y abiertos, el tipo de ojos que todavía creían que el mundo funcionaba según reglas que se podían entender. Ashton miró esos ojos durante mucho tiempo, no porque se sintiera atraído por ellos, sino porque los reconoció. Sabía exactamente el momento en que unos ojos así se oscurecen, cuando te quitan algo y te das cuenta de que no importa cuánto dinero tengas, cuánto poder, incluso un imperio a tus pies, no puedes recuperarlo. Había visto ese momento en su propio reflejo 41 días después de aquella noche de enero, 3 años antes. Cerró el archivo. Le dijo a Paxton que no había necesidad de ninguna opción, solo que la dejara en paz. Paxton no preguntó por qué, porque Paxton nunca preguntaba por qué. Solo asintió, recogió el archivo y salió. 5 días después, Félix y Nadia se escaparon por segunda vez, pero esta vez fue diferente. La primera vez habían corrido porque querían escapar. Esta vez fueron porque querían llegar a algún sitio. Félix conocía la ubicación exacta de la furgoneta porque había memorizado la ruta mientras estaba sentado en el coche de Pierce de vuelta a casa. Llevó a Nadia a través de exactamente 4 calles, giró a la derecha en la intersección cerca del viejo almacén y se detuvo frente a la Ford Econoline blanca amarillenta con la cuerda atada alrededor de las puertas traseras. Nadia llevaba una lata de galletas, no del tipo de $1 con 25 centavos de Dollar General, sino del tipo de la cocina del ático en una lata cuadrada con una tapa ajustada. Del tipo que el chef privado de Ashton pedía a una panadería en Newbury Street. La niña sostenía la lata contra su pecho con ambas manos, con cuidado, como si lo que contenía importara mucho más que las galletas. Hazel oyó el golpe en el lateral de la furgoneta a las 8 de esa noche. Abrió la puerta y vio las dos caras familiares. La niña le tendió la lata y dijo, «La última vez nos diste comida, queríamos devolvértela». Hazel miró la lata, luego a la niña, luego al niño que estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos, los hombros rectos, los ojos recorriendo el aparcamiento antes de volver a ella con la misma mirada que había visto la noche anterior, pero que solo ahora podía leer por completo. La mirada de un niño que intenta determinar si se puede confiar en este adulto y que aún no ha llegado a una conclusión. Aceptó la lata. Los invitó a sentarse en el escalón de la furgoneta. Nadia se sentó de inmediato. Félix permaneció de pie unos segundos más antes de sentarse finalmente, y cuando lo hizo, eligió el lugar más cercano al borde exterior, donde podría levantarse y apartar a su hermana en un segundo si fuera necesario. Los tres comieron galletas en silencio durante un rato. Luego Félix preguntó, sin mirarla, «¿Por qué vives en una furgoneta?»
Hazel dejó la galleta en su regazo. Podría haber mentido. Podría haber dado una versión más suave, la versión que los adultos suelen usar con los niños porque piensan que la verdad es demasiado pesada para ellos. Pero miró a este niño de 10 años que conocía los códigos de los ascensores, los puntos ciegos de las cámaras y los cambios de turno de seguridad, y entendió que mentirle no sería una protección, sería un insulto. Dijo que 2 años antes había estado conduciendo en una noche lluviosa y la persona que estaba a su lado murió. Dijo que ella no había resultado gravemente herida, pero que él no había sobrevivido. Dijo que desde entonces no había podido perdonarse a sí misma, y cuando no puedes perdonarte, no crees que merezcas un techo, una cama o cualquier otra cosa que la gente normal tiene. Félix escuchó. No dijo que lamentaba su pérdida. No dijo que todo estaría bien. Estuvo en silencio un rato, girando la galleta en su bolsillo, la que había guardado de la noche anterior y aún no se había comido. Luego dijo, mi padre también es así. Hizo algo por lo que no puede perdonarse, pero él sigue viviendo en un ático. No lo dijo para comparar, ni para juzgar. Lo dijo con la voz plana y precisa de un niño que había pensado en esto durante mucho tiempo, solo, en la oscuridad, y esta era la primera vez que lo decía en voz alta a un adulto al que no odiaba. Hazel miró al niño. Miró a la niña a su lado, que trazaba algo en el escalón de metal de la furgoneta con el dedo, una forma familiar que Hazel aún no había reconocido, y sintió algo extraño. No calidez, no ternura, sino algo agudo y claro como un corte. 3 seres humanos sentados en el escalón de una furgoneta oxidada en un aparcamiento oscuro, cada uno con una herida que nadie podía ver, cada uno castigándose de una manera diferente. Uno vivía en una furgoneta, otro en el piso 31, y 2 niños vivían dentro de 34 hojas de papel en blanco. 3 días después, a las 10 de esa noche, hubo un golpe en el lateral de la furgoneta, no el golpe pequeño y vacilante de los niños. Este era el golpe de un adulto. 2 toques, firmes, decididos. El tipo de golpe que da a alguien que no está acostumbrado a esperar. Hazel estaba acurrucada en su saco de dormir, con el cuaderno abierto sobre el pecho, la linterna apagada. Se incorporó de un salto. Su mano se movió a la derecha por reflejo, cerrándose alrededor del destornillador que había guardado junto a su almohada desde el primer día que empezó a vivir en la furgoneta. No porque creyera que la salvaría de algo realmente peligroso, sino porque la sensación de algo duro en la mano le daba el valor suficiente para abrir la puerta cuando la oscuridad llamaba desde fuera. Abrió una rendija de la puerta trasera, solo una estrecha abertura lo suficientemente ancha para ver, y vio a un hombre de pie en medio de un aparcamiento industrial a las 10 de la noche, vestido con un traje de 3 piezas. Nadie a su lado, ningún coche negro con cristales tintados aparcado cerca, ni Pierce, ni Paxton, ni sombras alineadas detrás de él. Solo un hombre, solo, y bajo la débil luz amarilla de la farola, vio su rostro con más claridad que la primera vez. De rasgos afilados, agotado, y llevando algo que casi no reconoció porque parecía demasiado fuera de lugar en una cara como esa. Confusión. Ashton Vale la miró a través de la rendija de la puerta de la furgoneta y habló con lo que ella supuso que era la voz más normal que tenía. El tipo de voz que usaba en las salas de juntas al hacer una oferta que la otra persona no debía rechazar. Dijo que era el padre de los 2 niños que había conocido. Dijo que sabía quién era ella. Sabía lo que había hecho una vez. Conocía su situación actual. Habló sin rodeos, sin circunloquios, sin presentaciones educadas, porque claramente la cortesía no era algo en lo que fuera bueno o que le importara. Dijo que tenía una oferta. Ella tendría su propia habitación en su casa, un salario mensual más alto que cualquier cosa que hubiera ganado enseñando. A cambio, ayudaría a sus 2 hijos a funcionar normalmente de nuevo. Usó esa palabra exacta, funcionar. Hazel la oyó y sintió que algo se le apretaba en el pecho. No ira, sino tristeza.
El tipo de tristeza reservada para dos niños cuyo padre los describía con el lenguaje que se usa para la maquinaria. Abrió más la puerta de la furgoneta. Todavía sostenía el destornillador, pero su agarre se había aflojado. Lo miró, miró el traje, miró los zapatos lustrados sobre el asfalto sucio del aparcamiento. Miró sus manos a los costados de una manera que le dijo que no sabían a dónde más ir, y dijo que no. Él no mostró nada por fuera. Solo inclinó ligeramente la cabeza, la inclinación de un hombre no acostumbrado al rechazo y que ahora procesaba la información. Ella dijo que él no necesitaba un tutor. No necesitaba a otro extraño entrando en la vida de esos niños con una hoja de horarios y un programa. Necesitaba sentarse y hablar con sus hijos. Hablar de verdad, no contratar a alguien para que hablara por él. Ashton la miró, en silencio. No el silencio que Félix había descrito la noche anterior a través de sus ojos. El tipo de silencio de 11 segundos que congelaba todo en su lugar. Este era un silencio diferente. El silencio de un hombre frente a una frase que sabía que era cierta y para la cual no tenía un argumento preparado. Luego habló, muy suavemente, más suave que un susurro. El tipo de suavidad que habría hecho que la señorita Aldrich se inclinara para oír, porque esto no era algo que le dijera a Hazel. Se lo dijo a sí mismo, y ella simplemente estaba lo suficientemente cerca para oírlo. Si supiera cómo hacerlo, no estaría aquí de pie. Hazel se detuvo. Miró a este hombre, un hombre cuyo archivo, que Pierce casi seguro le había enviado, mostraría que dirigía un imperio, controlaba a cientos de personas, tomaba decisiones por valor de millones de dólares cada semana. Un hombre al que toda la ciudad temía o le debía algo. Y estaba de pie frente a una furgoneta oxidada a las 10 de la noche, diciéndole a una mujer sin hogar que no sabía cómo hablar con sus propios hijos. Fue la frase más honesta que Ashton Vale había dicho a un extraño en 3 años. Y Hazel supo que era honesta porque reconoció esa cara. La cara de alguien que acababa de decir algo que nunca tuvo la intención de decir y ahora estaba desconcertado por sí mismo. No aceptó por el dinero. No aceptó por la habitación privada o porque le permitiría escapar de la furgoneta. Aceptó porque en el momento en que Ashton pronunció esas palabras, vio detrás de él, no con sus ojos sino con la memoria, la cara de Nadia cuando la niña le había tendido la lata de galletas y había dicho, queríamos devolvértela. Esos ojos grandes mirándola con algo que Hazel había visto en cientos de niños en su aula en Dorchester, pero nunca tan claramente. Esperanza, no una gran esperanza, solo un tipo de esperanza diminuta y frágil, del tipo que se rompería si la sujetabas con demasiada fuerza y se apagaría si te alejabas. Hazel dijo, de acuerdo. Lo dijo con una voz normal, no solemne, no dramática, solo una palabra cayendo en el espacio entre la furgoneta y el traje de 3 piezas. Ashton asintió, una vez. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la oscuridad del aparcamiento. Hazel se quedó en la puerta de la furgoneta y observó hasta que su sombra desapareció por completo. Luego miró su mano. Todavía sostenía el destornillador. Lo dejó y por primera vez en 2 años no lo necesitó para abrir la puerta. 2 días después, Hazel Sinclair entró en el ascensor privado de la Torre del Puerto con una mochila que contenía 2 cambios de ropa, su gastado cuaderno de cuero, un bolígrafo y nada más. El ascensor estaba revestido de roble oscuro, con un techo de espejo y un suelo de mármol. Y cuando las puertas se abrieron en el piso 31, Hazel entró por primera vez en el ático de Ashton Vale. Su mano rozó el marco de la puerta del ascensor, sintiendo el metal frío y pulido bajo sus dedos, luego la retiró como si se hubiera quemado. No porque estuviera frío, sino porque todo aquí estaba demasiado limpio, demasiado caro, demasiado silencioso, y sus manos manchadas de tinta de repente se sintieron completamente fuera de lugar en este espacio. El ático se abrió ante ella como otro mundo. Techos altos, ventanales de suelo a techo con vistas a toda la bahía de Boston. Suelos de madera oscura tan perfectamente pulidos que podía ver el tenue reflejo de sí misma moviéndose a través de ellos. Una figura pequeña y fuera de lugar en toda esa vastedad. No había música, ni olor a comida,
ni señal alguna de que aquí vivieran niños, ni juguetes, ni zapatitos dejados junto a la puerta, ni dibujos pegados en el frigorífico. Esta casa estaba limpia y vacía como lo está la galería de un museo. Hermosa, pero no verdaderamente vivida. Nadia apareció primero. Salió corriendo del pasillo de la derecha, sus pies en calcetines deslizándose sobre el suelo de madera, y se lanzó directamente hacia Hazel sin detenerse, sin dudar, sin comprobar si algún adulto lo permitiría. Envolvió ambos brazos alrededor de la cintura de Hazel y se aferró con fuerza. El tipo de abrazo que proviene de un niño que ha estado esperando que alguien llegue sin estar seguro de que realmente lo hará. Hazel se quedó quieta un segundo, luego apoyó una mano en la cabeza de Nadia, suavemente, y no dijo nada. Félix estaba al final del pasillo. No corrió hacia adelante. Apoyó un hombro contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, y observó a Hazel con esa misma mirada calculadora que había visto en el aparcamiento. La estaba sometiendo a una prueba cuyas reglas ella no conocía, y entendió que si hacía un solo movimiento en falso, solo uno, la puerta que él había entreabierto la noche anterior se cerraría para siempre. Ella le asintió desde la distancia. Él no le devolvió el saludo, pero tampoco se fue. Pierce estaba cerca de la entrada de la cocina, con las manos entrelazadas a la espalda, sus ojos siguiendo el movimiento de Hazel por el espacio con la mirada de un hombre que evalúa el nivel de amenaza. Paxton estaba sentado en la barra de la cocina, con un vaso de agua en la mano que no estaba bebiendo, y la observaba con una mirada que ella entendió de inmediato. La miraba como se mira una brecha en un sistema defensivo, una variable incontrolada, y no le gustaban las variables. Ashton no estaba allí. Hazel no preguntó dónde estaba porque entendió que la ausencia era intencionada. La había contratado para los niños, no para él, y ese límite se había trazado con el vacío en lugar de con palabras. Durante la primera semana, Hazel no abrió ni un solo libro. No sacó exámenes. No preguntó por las notas ni por la escuela, ni por nada relacionado con las 34 páginas en blanco alrededor de las cuales parecía girar toda esta casa. Simplemente se quedó con los niños. Por la mañana se sentaba en la mesa de la cocina mientras desayunaban. Por la tarde, se sentaba en el salón cuando ellos se sentaban allí. No preguntaba mucho. No forzaba la conversación. Simplemente estaba presente, de la manera de alguien que entiende que a veces lo que un niño necesita no son palabras, sino la prueba de que alguien está aquí y no se va a ir a ninguna parte. Félix no le habló durante 4 días. Nadia era diferente. La niña seguía a Hazel como una sombra, sentándose a su lado siempre que podía, y dibujando constantemente en cualquier superficie, con cualquier cosa que pudiera sostener, y siempre la misma figura, el pájaro. En la tarde del 5.º día, Hazel estaba sentada junto a Nadia en el suelo del salón, mientras la niña dibujaba el pájaro en la esquina de una hoja A4 que había cogido de la impresora del despacho de Ashton. Hazel miró el dibujo, miró muy de cerca. El pajarito, con las alas plegadas firmemente contra su cuerpo, de pie sobre una línea que la niña había dibujado como el suelo. Hazel preguntó suavemente, como si la pregunta no importara mucho, aunque sabía que importaba más que casi cualquier pregunta que hubiera hecho nunca. ¿Este pájaro está volando o caminando? Nadia dejó de dibujar. Miró su propio dibujo, inclinó la cabeza y luego miró a Hazel con unos ojos que Hazel vio por primera vez que no estaban en guardia. Caminando. Porque mamá dijo que no sabe volar, pero camina hasta el fin del mundo. La habitación quedó en un silencio absoluto. La luz de la tarde de octubre entraba por la pared de cristal y se extendía por el suelo de madera. Félix estaba sentado en el rincón más alejado del salón, con la espalda contra la pared, la mirada baja, pero Hazel sabía que estaba escuchando porque todo su cuerpo se había quedado quieto de la manera en que la gente solo se queda quieta cuando escucha con todo lo que tiene. Hazel miró el dibujo del pájaro con las alas plegadas. Luego miró a Nadia y dijo muy suavemente, con delicadeza, con la misma voz que había usado una vez con los alumnos de 3.er grado en Dorchester, cuando sabía que la siguiente frase importaría más que un semestre entero de lecciones. Ella también está caminando.
Nadia la miró, no como los niños miran a los adultos, desde abajo, esperando, sino de frente, directamente, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera viendo a un adulto que no decía, todo va a estar bien, no decía, entiendo cómo te sientes, no decía ninguna de las cientos de frases que los adultos usan para llenar un silencio en el que no saben cómo estar. En cambio, esta mujer dijo que ella también estaba caminando, que ella tampoco sabía volar. Y Nadia, de 10 años, lo entendió de la manera en que solo un niño acostumbrado a la verdad puede entender. Completamente, de inmediato y sin necesidad de otra palabra. Volvió a su dibujo. Luego dibujó un segundo pájaro, más pequeño, de pie junto al primero en la misma línea de suelo. Ninguno de los dos tenía las alas abiertas, pero ambos caminaban. En la segunda semana, Hazel trasladó todo a la cocina. No al aula que Ashton ya había preparado al final del pasillo. La habitación con el escritorio de roble, la pizarra blanca, estanterías llenas de libros de texto que nadie había abierto, luz fluorescente y olor a libros nuevos. Hazel miró esa habitación una vez y luego cerró la puerta. Fue directamente a la cocina, abrió el frigorífico, sacó un cartón de huevos, una tarrina de mantequilla y una barra de pan. Puso todo sobre la encimera de granito y les dijo a Félix y Nadia que esa mañana harían huevos fritos. Nadia miró los ingredientes, luego a Hazel, con la cautelosa emoción de una niña que quería creer, pero aún no se atrevía del todo. Félix se sentó en la barra de la cocina con los brazos cruzados sobre el pecho, sin negarse, pero sin unirse tampoco, situándose a la distancia justa para observar sin tener que admitir que estaba interesado. Hazel empezó, dijo que estaba cocinando para 4 personas y que necesitaba que los niños la ayudaran a contar. Si tenemos una docena de huevos y la porción de cada persona requiere exactamente el 15% del total, ¿cuántos huevos quedarán si alimentamos a los 4? Nadia abrió la boca y empezó a contar con los dedos, pero Félix respondió primero. 8 huevos, 4 rebanadas de pan, 4 cucharadas de mantequilla. Lo dijo rápido, limpiamente, automáticamente, con la voz de alguien que responde antes de que su mente tenga tiempo de darse cuenta de que era una pregunta de matemáticas. Luego se detuvo. Miró a Hazel. Hazel no lo elogió. No dijo muy bien, o eso es correcto, como habían hecho todos los tutores antes que ella, cada vez que intentaban sacarle alguna reacción. Solo asintió, sacó 8 huevos y siguió adelante. Rompió el primer huevo en la sartén. La clara se extendió por la superficie caliente, pasando de transparente a opaca. Preguntó a los niños si sabían por qué cambiaba de color. Nadia negó con la cabeza. Félix no respondió, pero sus ojos ya se habían movido de Hazel a la sartén. Explicó que los huevos contienen algo llamado proteína, y cuando la proteína se encuentra con el calor, cambia de estructura, de líquido a sólido, de transparente a blanco. No porque el huevo esté arruinado, sino porque el calor cambia la forma en que las moléculas se conectan entre sí. Lo dijo de forma sencilla, en tono de cuento más que de lección. Y Nadia observaba el huevo cocinándose en la sartén como si fuera magia que alguien le explicaba por primera vez con palabras que realmente podía entender. Mientras los huevos se cocinaban, Hazel les contó una historia. Les habló del North End, el barrio a menos de 30 minutos en coche de este ático, donde hace más de 100 años mujeres inmigrantes de Italia llegaron a Boston sin nada más que la ropa que llevaban puesta y recetas en la cabeza. Les habló de las mujeres que abrieron los primeros restaurantes en cocinas de sótanos estrechos, cocinando para barrios enteros con los ingredientes más baratos que podían encontrar, convirtiendo casi nada en comidas que la gente todavía recordaba 5 generaciones después. Dijo que habían empezado de cero y que el cero no estaba mal. El cero estaba limpio. El cero era el lugar más firme para estar de pie, porque no quedaba nada que perder. Félix escuchó. No comentó, pero en algún momento había descruzado los brazos, y ahora ambas manos descansaban en la encimera, sus dedos tamborileando un ritmo constante que Hazel reconoció como el ritmo de alguien que piensa. Con el tercer huevo, Hazel fue descuidada.
El borde caliente de la sartén le rozó el dorso de la mano, y una fina línea roja apareció en su piel al instante. No gritó, no apartó la mano bruscamente, solo dejó la sartén en el fuego y se puso la mano bajo el grifo de agua fría, con la expresión inalterada. Nadia la miró con preocupación, pero quien se movió fue Félix. El niño se bajó del taburete, fue directamente al tercer armario de la cocina desde la izquierda, abrió el cajón superior y sacó el botiquín blanco con la cruz roja en la tapa. Sabía exactamente dónde estaba. No porque alguien se los hubiera mostrado, sino porque había memorizado el lugar de todo en esta casa, con el instinto de un niño criado en un mundo donde la preparación era la única forma de sentirse seguro. Puso el botiquín en la encimera frente a Hazel. Luego dijo, en voz baja, con los ojos en la quemadura y no en su cara: mi madre también se quemaba al cocinar, siempre fingía que no le dolía. La cocina se quedó en silencio. El sonido del agua corriendo del grifo, el suave siseo del aceite en la sartén, y entre esos dos sonidos, una frase de un niño de 10 años que, por primera vez, hablaba de su madre no para herir a su padre, no para acusar, no para convertirla en un arma, sino simplemente porque recordaba. Y porque la mujer frente a él acababa de quemarse sin hacer ruido, exactamente como solía hacer su madre, y ese recuerdo había surgido antes de que pudiera detenerlo. Hazel no lo abrazó, no dijo, lo siento por tu madre. Lo miró y dijo, gracias, tienes unas manos muy cuidadosas. Luego abrió el botiquín, se puso una pequeña tirita sobre la quemadura y volvió a freír el resto de los huevos. Después del desayuno, Hazel cogió una hoja de papel A4 en blanco del despacho de Ashton y la colocó en el centro de la mesa de la cocina. Miró a los dos niños. Dijo que sabía lo que las 34 páginas en blanco anteriores habían significado para ellos, y que no les pedía que lo explicaran, pero quería que miraran esta página, que la miraran con mucha atención. Estaba blanca, estaba vacía, todavía no tenía nada. Y eso, dijo, no era un fracaso. Estaba limpia. Todavía no había salido nada mal en esta página. No se había tachado nada. No se había calificado nada. Nadie la había juzgado. Estaba en cero, y limpio significaba que se te permitía empezar. Nadie cogió un bolígrafo sin dudar. Dibujó el pájaro en la esquina derecha de la página, como todas las demás veces, pequeño, con las alas plegadas, de pie sobre una línea recta de suelo. Pero esta vez, junto al pájaro, añadió una palabra en letras muy pequeñas, con la letra redonda y desigual de una niña de 10 años, caminando. Félix miró el papel. No cogió un bolígrafo de inmediato. Se quedó quieto un largo momento, con los dedos tamborileando sobre la mesa. Luego cogió un lápiz y, en la esquina izquierda de la página, frente al pájaro de Nadia, escribió dos palabras. 11 segundos. Hazel miró las dos esquinas de la página. No preguntó qué significaban 11 segundos. Sabía que llegaría un momento en que él se lo diría, o no. Cualquiera de las dos opciones estaba permitida. Ashton no entraba en la cocina cuando Hazel enseñaba a los niños. No preguntaba qué les enseñaba, cómo lo hacía o cuánto progresaban. No pedía informes semanales ni tablas de evaluación, pero veía las cámaras. Su estudio tenía 4 monitores de seguridad en la estantería detrás de su escritorio, que generalmente mostraban el pasillo, el ascensor, la entrada del sótano y el vestíbulo principal. Pero a partir de la segunda semana, cambió una de las 4 pantallas al ángulo de la cocina. Lo veía entre llamadas, entre montones de documentos, entre decisiones de millones de dólares que tomaba cada día sin pestañear. Vio a Hazel romper huevos. Vio a Nadia subida a un taburete para alcanzar la encimera. Vio a Félix sentado en la barra con los brazos cruzados. Luego los descruzó y empezó a tamborilear con los dedos en un ritmo que Ashton no podía oír porque la cámara no tenía sonido. Entonces, una mañana, vio algo para lo que no estaba preparado. Hazel estaba volteando un huevo en la sartén y lo hizo mal. El huevo se dobló sobre sí mismo y se quemó en una esquina, saliendo humo. Y Nadia, de pie a su lado, se echó a reír. No una risa educada, no una risa porque le hubieran dicho que debía reír. Una risa real,
Una risa sorprendida, del tipo que se escapa antes de que la mente tenga tiempo de permitirlo. La risa de una niña de 10 años que oye algo divertido y reacciona con todo su cuerpo. Ashton vio a su hija reír en la pantalla de seguridad, y la mano que sostenía su bolígrafo se detuvo en medio de su firma. Luego, la cámara captó a Félix. El niño seguía sentado en la barra con los ojos en el huevo quemado, y la comisura de su boca se movió hacia arriba, solo un poco, un movimiento tan pequeño que era casi invisible en la pantalla en blanco y negro. Luego se detuvo, como si los músculos de su cara habían olvidado cómo terminar ese movimiento. Habían olvidado que después de que la comisura de la boca se levanta, el siguiente paso es sonreír, y 3 años sin usar ese mecanismo lo habían dejado oxidado a medio camino. Ashton apagó la pantalla. Se sentó en el estudio a oscuras, la única luz una estrecha franja que se colaba por debajo de la puerta, y se quedó allí sentado durante mucho tiempo. No sabía lo que sentía, porque no se había permitido sentir nada en absoluto en 3 años. Y ahora algo estaba subiendo en su pecho para lo que no tenía nombre y ninguna forma de controlar. A partir de esa semana, empezaron a ocurrir pequeñas colisiones, no grandes, no conversaciones significativas, ni momentos de mirarse a la luz de las velas. Solo cosas tan pequeñas que eran casi invisibles, cosas que solo las dos personas dentro de ellas sabían que existían. A las 2 de la madrugada, Hazel se despertó porque todavía no estaba acostumbrada a dormir en una habitación con una cama de verdad después de 2 años en una furgoneta. Salió al pasillo a por agua y vio a Ashton de pie fuera de la puerta del dormitorio de los niños. No llamaba, no la abría, solo estaba allí de pie, con la espalda contra la pared de enfrente, ambos brazos colgando a los lados, la cabeza ligeramente inclinada hacia la puerta como si escuchara algo al otro lado. Estaba escuchando a sus hijos respirar. Hazel se detuvo al final del pasillo. Él la vio. Ella lo vio. Ninguno de los dos dijo nada. No necesitaban hacerlo. Ella entendió que esta era la única forma que él conocía de estar cerca de sus hijos sin dañar nada más. De pie fuera de la puerta y escuchando la prueba de que todavía estaban allí, todavía respirando, todavía vivos. Volvió a su habitación sin coger agua. La noche siguiente, a las 9, Hazel estaba sentada en la mesa de la cocina, escribiendo en su cuaderno, cuando alguien del personal de cocina subió una bandeja de comida. Risotto de champiñones y trufa, ensalada, un vaso de limonada. No eran las sobras de la cena de Ashton, era un plato aparte, cuidadosamente dispuesto, la servilleta doblada en un cuadrado, los cubiertos colocados exactamente donde debían estar. Hazel miró al empleado de la cocina y preguntó quién lo había enviado. El empleado dijo que el señor Vale había pedido que se lo subieran. Ashton no estaba en la cocina, estaba en su estudio, con la puerta cerrada, y cuando Hazel pasó por allí de vuelta a su habitación, vio a través de la ligera abertura que estaba sentado leyendo documentos, con los ojos bajos en la página, el bolígrafo en la mano, y no levantó la vista. Le enviaba comida sin mirarla. Así era como se preocupaba, a través de acciones y nunca palabras, a través de cosas que aparecían silenciosamente, sin explicación y sin esperar agradecimiento. Al final de la tercera semana, Hazel estaba limpiando la cocina después de cocinar con los niños y abrió el último cajón debajo de la encimera buscando un paño de cocina. No había paño de cocina. En su lugar, debajo de una pila de servilletas de tela sin usar, había una fotografía de una mujer sosteniendo a 2 bebés recién nacidos, uno en cada brazo, y riendo, una risa amplia, con los ojos cerrados. El tipo de risa que ríes cuando estás tan feliz que no necesitas ver nada porque todo lo que necesitas ya está en tus brazos. Lena. Hazel miró la fotografía durante mucho tiempo. Luego la llevó a la habitación de los niños. Le quitó el polvo con la manga y la colocó en posición vertical en la pequeña estantería entre las dos camas, donde Félix y Nadia la verían cada mañana al abrir los ojos y cada noche antes de irse a dormir. No le preguntó a Ashton,
No pidió permiso porque entendió que la fotografía había sido escondida en el cajón de la cocina, no porque Ashton quisiera esconderla, sino porque no sabía dónde colocarla en una casa donde cada rincón le recordaba el precio que había pagado. Esa noche, Ashton pasó por la habitación de los niños. La puerta estaba ligeramente abierta. Miró dentro y vio la fotografía de Lena en la estantería entre las dos camas, la luz de noche iluminando el rostro de su sonriente esposa. Se detuvo en el umbral. Su mandíbula se tensó. Su mano derecha se cerró, luego se abrió, se cerró de nuevo, luego se abrió. Se quedó allí durante 15 segundos, quizás 20, mirando la fotografía que había escondido 3 años antes, porque cada vez que veía esa sonrisa, oía la voz de Conrad por el altavoz y el sonido de su propio silencio de 11 segundos. No entró y se llevó la fotografía. No llamó a Hazel para decirle que había cruzado una línea. Se dio la vuelta, caminó de regreso a su estudio y cerró la puerta. Y esa noche, por primera vez en 3 años, la fotografía de Lena Valley no estaba escondida en ningún cajón. Conrad Valley llegó sin avisar un sábado por la tarde, usando el ascensor privado para el que tenía llave desde antes de que Ashton se mudara a este edificio. Salió en el piso 31 con un largo abrigo de cachemira, el pelo plateado peinado hacia atrás, zapatos pulidos, llevando consigo el aroma de puros caros y la costumbre de controlarlo todo. No llamó porque Conrad Vall no llamaba a la puerta de su hijo, al igual que no llamaba a ninguna habitación que considerara suya. Y en la mente de Conrad, todo lo que llevaba el nombre Vall le pertenecía. Entró en el momento exacto en que Hazel estaba en la mesa de la cocina con los niños. Nadie dibujaba. Félix escribía algo en el pequeño cuaderno que Hazel le había comprado con su primer sueldo. Un cuaderno barato de cubierta azul de la farmacia cerca de la torre del puerto. Lo único que se había comprado para sí misma desde que dejó la furgoneta. Sobre la mesa había un plato con restos de huevos fritos, un vaso de zumo de naranja y la página en blanco donde Nadia esbozaba el pájaro en la esquina. Conrad se detuvo en la puerta de la cocina. Contempló la escena. Miró a Hazel con el pelo atado sin apretar a un lado, una camiseta lavada tantas veces que el color se había desvanecido, tinta en los dedos, sentada en la cocina de granito de su hijo como si perteneciera allí. La miró con los ojos que 62 años de vida le habían enseñado a clasificar a las personas en dos tipos, útiles e inútiles, y claramente ella caía en la segunda categoría. Ashton salió de su estudio cuando oyó la voz de su padre. Se paró en el pasillo entre el estudio y la cocina, en el único lugar desde donde podía ver ambos lados. Conrad no miró a los niños. Miró directamente a Ashton y habló con la voz que usaba en las reuniones cuando alguien había cometido un error que consideraba imperdonable. Dijo que había oído que su hijo había traído a una chica sin hogar a la casa. La había dejado quedarse con los niños y a eso lo llamaba una solución. Usó la palabra gata callejera, lenta y claramente. No porque necesitara que Hazel lo oyera, sino porque no le importaba si lo oía o no. Para Conrad, ella no estaba en la habitación. Era un objeto que su hijo había traído a casa, y él estaba decidiendo si había que tirarlo. La cocina se quedó en silencio. Nadie dejó de dibujar, su mano se puso rígida alrededor del bolígrafo. Félix levantó la vista de su cuaderno. Su mirada se movió de Conrad a Ashton y a Hazel, el triángulo de observación que había practicado a la perfección desde que aprendió a leer el aire de una habitación para sobrevivir a las cenas familiares. Hazel dejó su bolígrafo. Se levantó de su silla lentamente, sin prisa, y se giró para encarar a Conrad. No tembló. Su mano no buscó ningún destornillador. Lo miró directamente, a los fríos ojos grises que Ashton había heredado, pero que nunca había llevado con el mismo frío. Y habló con una voz uniforme y clara, ni elevada ni suavizada, la misma voz que había usado una vez cuando un padre enojado en Dorchester estalló durante una reunión y ella había necesitado mantenerse firme en medio de la sala sin que se le permitiera flaquear. Dijo, Señor, yo no soy la solución. Solo soy la única persona en esta casa que de verdad se ha sentado a hablar con esos dos niños en lugar de lanzarles dinero u hombres de traje. Silencio. El tipo de silencio que puedes sentir presionando contra tu piel.
Conrad la miró. Un segundo. 2 segundos. Luego miró a Ashton, y sus ojos dijeron más claramente que cualquier frase que tomaba esto como un insulto personal, y no lo olvidaría. Se abrochó de nuevo el botón del abrigo, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el ascensor sin decir otra palabra. Las puertas del ascensor se cerraron. La maquinaria lo llevó hacia abajo, y el ático volvió a quedar en silencio. Ashton miró a Hazel. La miró más tiempo de lo que nunca lo había hecho, y por primera vez desde que ella había entrado en esta casa, su expresión no era fría, ni calculadora, ni medidora. No era cálida. Ashton Vale aún no sabía ser cálido, pero era diferente, como si algo delgado y duro se hubiera agrietado y la luz se hubiera colado por la fractura, aunque solo fuera por un breve momento. Dijo con voz baja: «No provoques a mi padre». Hazel lo miró. «No dejes que tu padre hable así de tus hijos». Él no respondió. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el estudio. Pero antes de cerrar la puerta, se detuvo un instante, con la mano en el pomo, de espaldas a ella. Y esa pausa dijo más que cualquier frase que pudiera haber pronunciado, porque era la pausa de un hombre que acababa de oír algo que sabía que era verdad y estaba tratando de no volverse y admitirlo. Garrett Rourke no olvidaba. Eso era lo más peligroso de él. No la crueldad, no el dinero, no el ejército que mantenía en almacenes por todo el sur de Boston, sino la memoria. 3 años antes, se había llevado a Lena y aún no había conseguido el puerto. Ashton rechazó el intercambio. Lena murió, y la guerra entre las dos organizaciones se había congelado en un punto muerto desde entonces. Nadie ganaba, nadie perdía, solo dos grandes bestias yaciendo en lados opuestos del río y esperando. Rourke esperaba mejor que la mayoría. Tenía hombres en todas partes, no muchos, pero en los lugares exactos. El tipo de gente que no te das cuenta de que te está observando hasta que ya han visto suficiente. Y en las últimas 3 semanas, la gente de Rourke había visto suficiente. Vieron a los niños Bailey salir de la torre del puerto no con Pierce o el equipo de seguridad, sino con una mujer, solo una mujer, sin armas, sin coche blindado, sin auricular. Caminaban hasta el pequeño parque cerca del puerto, a 7 minutos del ático, donde Hazel llevaba a los niños cada tarde, porque creía que los niños necesitaban ver el cielo, tocar la tierra, sentarse en la hierba y sentir el viento en lugar de quedarse en el piso 31 mirando el mundo a través de un cristal. Pierce conocía este horario. Se opuso. Le dijo a Ashton que sacar a los niños sin un equipo de protección completo era un riesgo inaceptable. Ashton había mirado a Hazel, y Hazel había dicho que si a estos dos niños no se les permitía vivir como niños durante al menos 1 hora al día, todo lo que ella estaba tratando de construir se derrumbaría. Ashton aceptó con la condición de que Pierce lo siguiera a distancia. Pero Pierce, siguiendo a distancia, significaba que Pierce estaba a 40 metros, y 40 metros era más que suficiente para 3 hombres que sabían lo que hacían. Miércoles por la tarde, el parque cerca del puerto. Hazel estaba sentada en un banco viendo a Nadia dibujar con tiza en el camino de cemento. Félix estaba de pie cerca de la valla de hierro mirando el agua, con las manos en los bolsillos, la espalda recta, una postura tan familiar que a Hazel a veces se le olvidaba que solo tenía 10 años. No vio la camioneta blanca aparcada en la esquina porque había estado allí antes de que llegaran. No vio a los dos hombres salir de detrás de ella porque se movieron desde el punto ciego más allá de la valla. Solo vio la sombra, una larga sombra que caía sobre el suelo junto a Nadia, y el instinto de maestra en ella se disparó antes de que su mente pudiera procesar nada más. Se puso de pie de un salto. Gritó el nombre de Félix, pero ya era demasiado tarde. El primer hombre agarró a Nadia con un brazo y le tapó la boca con el otro. La niña no tuvo tiempo de gritar. El segundo hombre bloqueó a Félix desde detrás de la valla, y el niño luchó, pero 10 años no eran suficientes para dominar a un hombre adulto. Hazel corrió hacia ellos. El tercer hombre le cortó el paso. Ella no se detuvo. Se lanzó directamente contra él con sus 55 kilos de peso detrás, y no fue suficiente. Un golpe seco en la sien, ni siquiera un puñetazo,
Solo un golpe, pero suficiente para inclinar el mundo y hacer que el suelo se estrellara contra sus rodillas. Cayó. Su visión se nubló, pero no se desmayó. Y en el instante entre caer y el pavimento golpeando su hombro, vio la matrícula de la camioneta blanca. 7 caracteres. Los memorizó como una maestra memoriza, convirtiéndolos en una secuencia, asociando cada carácter con una imagen, encerrándolos en su mente antes de que la oscuridad pudiera tragárselos. Cuando Pierce la alcanzó 40 segundos después, el parque estaba vacío. La camioneta se había ido. Los niños se habían ido. Hazel yacía en el camino de cemento junto al dibujo de tiza, inacabado de Nadia, con sangre corriendo del corte en su frente, sus labios repitiendo los 7 caracteres una y otra vez. Pierce llamó a Ashton, luego a Paxton, luego a todos los que conocía. Pero Hazel no esperó a que nadie llamara a nadie. Se puso de pie antes de que Pierce pudiera detenerla. Se limpió la sangre de la frente con la manga, cogió el teléfono de Pierce porque el suyo se había caído y llamó directamente a Paxton Greer. Recitó los 7 caracteres de la matrícula con voz clara, firme, sin repetirse, y luego dijo que estaría allí cuando fueran a buscar a los niños. Paxton dijo que no. Hazel dijo que Nadia no iría con nadie en quien no confiara, que Félix no confiaría en nadie en quien Nadia no confiara, que cuando la puerta se abriera y esos 2 niños no vieran más que extraños de negro con armas, se quedarían paralizados. Pero si la veían a ella, se moverían. Y él necesitaba que se movieran rápido. Paxton guardó silencio durante 3 segundos. Luego dijo, «Espera». La línea se quedó en silencio. Luego vino la voz de Ashton. Solo una palabra. «Ve». 26 minutos después, un convoy de 4 todoterrenos negros se detuvo frente a un almacén en el distrito industrial de Everett, 15 minutos al norte de Boston. Hazel se sentó en el último vehículo y no salió. La puerta estaba abierta, Pierce a su lado, y esperaron. No supo lo que pasó dentro. Solo lo oyó. Sordo y distante, el sonido de una puerta de metal, pasos, algo pesado golpeando un suelo de cemento. Luego silencio. Luego, la puerta del almacén se abrió. Paxton salió primero, luego 2 hombres que no conocía por su nombre. Luego Ashton, un hombro de la chaqueta de su traje rasgado, los nudillos de su mano derecha rojos, su rostro inexpresivo. Luego, detrás de él, pequeños y temblorosos, pero aún caminando, vinieron Félix y Nadia. Hazel abrió la puerta del coche. Salió, y fue la primera persona que los 2 niños vieron cuando salieron de la oscuridad. Pero antes de ese momento, antes de que la puerta del almacén se abriera y la luz de la tarde entrara a raudales, hubo otro momento. En el piso 31, dentro del estudio de Ashton Vale, uno que nadie fuera de los presentes sabría nunca, y los presentes nunca olvidarían. Paxton llamó. Dijo 3 frases. Se han llevado a los niños. Hombres de Roark. Hazel St. Clair está herida, pero consciente. Tiene el número de matrícula. Ashton se quedó en medio de la habitación, con el teléfono todavía pegado a la oreja, y el mundo se detuvo. No se detuvo en el sentido metafórico, se detuvo como se había detenido una vez antes, 3 años antes, en esta misma habitación, frente a este mismo escritorio, cuando la voz de Conrad por el altavoz le había preguntado si elegía a una mujer o a 400 vidas. Paxton seguía hablando al otro lado de la línea, pero Ashton no lo oía porque la sangre le rugía en los oídos. Bajó el teléfono, miró a su alrededor. Pierce estaba en el umbral, con los hombros rígidos, el rostro pálido, cargando todo el peso del fracaso porque había estado a 40 metros de los niños, y 40 metros habían sido demasiado. 2 de los hombres de Paxton estaban detrás de Pierce esperando órdenes. Todos miraban a Ashton y Ashton estaba en silencio. 1 segundo, 2 segundos. La habitación dejó de respirar. 3 segundos, 4 segundos. Pierce bajó la vista al suelo porque no podía soportar esa mirada.
La mirada de un hombre en la misma encrucijada en la que había estado 3 años antes, y todos en la habitación sabían qué dirección había tomado la última vez. 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. La mano derecha de Ashton fue al bolsillo interior de la chaqueta de su traje, y sus dedos se cerraron alrededor del reloj de bolsillo de Conrad. Metal frío, pesado, lo suficientemente familiar como para sentir cada línea grabada en la parte posterior sin siquiera mirar. 8 segundos, 9 segundos. Sacó el reloj, lo miró. El cristal estaba ligeramente empañado. El segundero seguía moviéndose constantemente, indiferente a todo lo que sucedía en esta habitación o en cualquier habitación del mundo. 10 segundos, 11 segundos. Ashton dejó el reloj sobre el escritorio, con suavidad, con precisión. Luego lo soltó y lo miró yacer allí, sobre la superficie de roble oscuro, un pequeño objeto plateado contra toda esa oscuridad. Y supo que lo que acababa de dejar no era el reloj, sino 3 años de llevarlo como una condena. 3 años de dejar que su peso le recordara cada mañana que había elegido mal. Y ahora, en el 11º segundo, tenía otra opción. Habló. Su voz no era un susurro, no era fría, no estaba controlada. Por primera vez en la memoria de Pierce y en la memoria de cada hombre presente en esa habitación, la voz de Ashton Vale sonó como la voz de un padre. Llama a todos nuestros hombres, a todos. Quiero a mis hijos de vuelta antes del anochecer. Paxton seguía al teléfono. Preguntó, y su voz era plana, pero la pregunta no lo era. ¿Y el territorio del puerto? Porque Paxton entendía que Rourke quería el puerto, y recuperar a los niños por la fuerza significaba una guerra abierta. Significaba que Rourke tomaría represalias. Significaba que el puerto se convertiría en un campo de batalla, y todo lo que Ashton y Conrad habían construido durante 40 años se ahogaría en sangre y fuego. Ashton miró el reloj que yacía sobre el escritorio. El puerto se puede reconstruir. Mis hijos no. Paxton no preguntó nada más. 26 minutos después, 4 todoterrenos negros se detuvieron frente al almacén en Everett. Ashton salió del primer vehículo. No corrió. Caminó lentamente, un paso a la vez. Traje negro, sin abrigo a pesar del frío, ambas manos a los costados, y cada paso que daba sobre el cemento del aparcamiento del almacén llevaba algo que los hombres de dentro podían sentir a través de la rendija de la puerta antes de entenderlo con la razón. Este hombre no había venido a negociar. Paxton y su equipo lo siguieron. La puerta del almacén se abrió. Ashton entró. Lo que sucedió dentro no duró más de 7 minutos. Hazel, sentada en el último todoterreno, oyó los sonidos. Metal golpeando metal. Algo pesado chocando contra una pared. Un grito corto cortado a la mitad. Pasos corriendo. Paxton diciendo algo firme y final. Luego silencio. El tipo de silencio más pesado que todo el ruido que lo había precedido. Luego la puerta se abrió. La luz de la tarde de octubre inundó el almacén como el agua. Paxton salió primero, luego sus hombres, luego Ashton, con la chaqueta del traje rasgada en el hombro izquierdo, los nudillos de su mano derecha magullados de rojo, su rostro inexpresivo, pero sus ojos vivos, encendidos, ardiendo de una manera que Hazel nunca había visto en él antes. Luego, detrás de él, pequeños, con marcas de cuerda roja todavía impresas en sus muñecas, vinieron Félix y Nadia. Nadia lloraba, no fuerte, sino el tipo de llanto en el que las lágrimas siguen cayendo y el niño no se las seca porque no le quedan fuerzas para hacerlo. Félix no lloraba, caminaba con piernas temblorosas, pero caminaba recto. Sus ojos recorrieron el aparcamiento, buscando. Hazel abrió la puerta del coche. Salió, y Félix la vio. Se detuvo. La miró de pie junto al todoterreno negro, con el vendaje todavía en la frente, donde Pierce se lo había puesto en el camino, el pelo revuelto, sangre seca en la camisa, y dijo 2 palabras que no eran una pregunta, sino una confirmación. La prueba de que él había sabido desde el momento en que lo metieron en la camioneta que ella vendría. Viniste. Hazel asintió. Vin. Nadia oyó la voz de Hazel, se giró,
La vio y corrió. Pero la niña no corrió hacia Hazel. Pasó corriendo junto a Hazel, junto a Paxton, junto a todos los hombres de negro, y se lanzó directamente hacia Ashton. Envolvió ambos brazos alrededor de la pierna de su padre, enterró la cara en la tela de sus pantalones y tembló. Por primera vez en 3 años, Nadia Vale tocó a su padre. Ashton miró hacia abajo. Su hija se aferraba a su pierna, pequeña y temblorosa, y él se quedó allí, en el frío aparcamiento del almacén con su traje rasgado y su mano magullada. Y su mano comenzó a temblar. Hazel lo vio. La mano que había visto firmar documentos, sostener café, abrochar botones de traje cada mañana con perfecta precisión, ahora temblaba. Levantó esa mano temblorosa lentamente, con vacilación, como si estuviera tocando algo que temía que pudiera romperse, y la posó en la cabeza de su hija. Solo la posó allí. No le acarició el pelo, no la acercó. Solo posó su mano temblorosa sobre el pelo de Nadia y la mantuvo allí, de pie de esa manera, sin decir nada, durante mucho tiempo, en medio del aparcamiento a la luz del atardecer, mientras Félix estaba a 3 pasos de distancia, observando a su padre y a su hermana con ojos que, por primera vez, no contenían ira. Regresaron al ático a las 9 de esa noche. Pierce revisó todo el apartamento 2 veces antes de permitir que los niños entraran. Paxton se quedó abajo en el vestíbulo con 4 hombres, vigilando todas las entradas y salidas. Hazel llevó a Nadia a bañarse, la cambió con ropa limpia y le dio un pequeño tazón de gachas que hizo con lo que pudo encontrar en la cocina, porque el chef privado se había ido a casa esa tarde y Hazel no lo llamó. La niña comió lentamente, con los ojos entreabiertos, su cuerpo ya más allá del miedo, y en esa región de agotamiento completo donde todo se vuelve borroso y distante. Félix no comió. Se sentó en la barra de la cocina con el pijama limpio que Pierce le había traído, sosteniendo una taza de agua tibia que no bebió. Sus ojos estaban fijos en un punto inmóvil de la encimera de piedra. No había pronunciado una palabra desde las 2 palabras en el aparcamiento del almacén. Hazel acostó a Nadia a las 10. La niña se durmió casi al instante. Una mano apretada alrededor del oso de peluche en la manta, su cuerpo acurrucado, diminuto en una cama demasiado ancha. Hazel le subió la manta hasta los hombros, apagó la luz grande, encendió la lámpara y luego volvió al pasillo. Félix ya no estaba en la cocina. Hazel no entró en pánico porque sabía que el niño no iba a correr a ninguna parte esa noche. Lo sabía porque había leído sus ojos en la cocina y esos ojos no querían correr. Esos ojos se estaban preparando para algo. Caminó por el pasillo y vio luz que se filtraba por la rendija debajo de la puerta del estudio de Ashton. Y de pie, inmóvil, frente a esa puerta, estaba Félix. El niño estaba de pie en el lugar exacto donde 3 años antes, con 7 años, se había parado sosteniendo la mano de Nadia y había oído a su padre decir la frase que nunca olvidaría. La misma puerta, el mismo lugar, pero esta vez estaba solo y la puerta estaba ligeramente abierta y no estaba allí para escuchar a escondidas. Estaba allí porque aún no estaba listo para entrar. Hazel se detuvo al final del pasillo. Miró al niño. El niño la miró. Sus ojos hicieron una pregunta que no pronunció en voz alta, y Hazel respondió con un asentimiento, solo uno, pequeño y lento, como si estuviera diciendo, «Estoy aquí, justo aquí, adelante». Félix empujó la puerta. Ashton estaba sentado detrás del escritorio, con la chaqueta del traje quitada y colgada en el respaldo de la silla, las mangas de la camisa arremangadas, los nudillos magullados de su mano derecha descansando sobre la mesa. No estaba leyendo documentos, no estaba al teléfono. Estaba sentado allí mirando el escritorio, el lugar donde el reloj de bolsillo de Conrad había descansado unas horas antes de que lo dejara. Y ese lugar ahora estaba vacío. No lo había vuelto a coger. Félix entró. Se paró frente al escritorio de su padre, a 2 pasos, con los hombros rectos, las manos a los costados, y miró directamente a la cara de Ashton, con ojos de 10 años mucho más viejos que 10. Preguntó. Su voz no temblaba, no estaba enojada, no era acusadora. Solo quería saber, realmente quería saber, con todo su ser.
¿Por qué elegiste de forma diferente esta vez? Ashton miró a su hijo. Miró al niño al que había pasado 3 años escuchando respirar desde fuera de la puerta del dormitorio porque no sabía cómo entrar. El niño que había contado sus 11 segundos de silencio y había llevado ese número como una piedra atada al cuello. El niño que había entregado 17 hojas de papel en blanco porque era la única forma que conocía de decir, no te perdono. Y Ashton, por primera vez en 3 años, no tenía traje ni armadura, ni voz susurrante controlada, ni a Paxton de pie detrás de él, ni a Conrad al otro lado de la línea. Solo él mismo, sentado allí con los nudillos magullados y una camisa arrugada, diciendo la verdad. Porque la última vez me equivoqué. Se detuvo, respiró hondo. Y vivo con ese error todos los días. Todos los días, Félix. Abro los ojos y lo primero en lo que pienso es en esos 11 segundos. Sé que contaste, siempre lo supe. Félix no estaba preparado para eso. Se había preparado para el silencio, para la negación, para la respuesta fría y controlada que su padre daba a todo. No estaba preparado para la verdad. Llegó rápida y pesada y golpeó el lugar exacto que había pasado 3 años amurallando para protegerse. Y ese muro, construido con ira y silencio y 17 páginas en blanco, no pudo resistir una sola frase verdadera de la persona que había construido el dolor. Félix lloró. No un llanto infantil, no un llanto fuerte, no del tipo que se ve en un patio de colegio cuando alguien se cae. Este era el llanto de un niño de 10 años que había llevado algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y finalmente había oído a alguien decir, ya puedes dejarlo. Las lágrimas corrían por su rostro y no se las secó porque no sabía que estaban cayendo hasta que cayeron sobre sus manos y las vio. Y se vio sorprendido por sí mismo porque había olvidado que todavía sabía llorar. Ashton se levantó, rodeó el escritorio, se paró frente a su hijo y no supo qué hacer. Sus manos se levantaron y volvieron a caer. Todo su cuerpo se bloqueó porque 36 años viviendo en un mundo donde los hombres Vale no abrazaban, no tocaban, no se ablandaban, lo habían programado para ser un hombre perfecto en todo excepto en esto. Hazel estaba en el pasillo. Miró a través de la puerta entreabierta. Vio a Ashton de pie frente a Félix, con ambos brazos indefensos, y entró. No dijo una palabra. Caminó detrás de Ashton, le puso ambas manos en los hombros, suavemente, y empujó, solo suavemente, lo suficiente para que su equilibrio se desplazara hacia adelante, lo suficiente para que una rodilla se doblara, lo suficiente para que se hundiera en el suelo frente a Félix, a la altura de su hijo. Y una vez que estuvo allí abajo, en el frío suelo de madera del estudio, Félix se abalanzó sobre él. El niño envolvió ambos brazos alrededor de su padre, presionó su rostro contra la parte delantera arrugada de su camisa y lloró. Ashton lo abrazó de vuelta, torpemente, en una posición incorrecta, una mano demasiado alta, la otra demasiado baja, sin saber dónde poner la cabeza, pero lo abrazó. De verdad. Por primera vez en 3 años, padre e hijo en el suelo, y ninguno de los dos sabía cómo hacer esto, pero ninguno de los dos soltó. Pequeños pasos en el pasillo. Nadia estaba en el umbral, con los ojos somnolientos, el pelo enredado, agarrando el oso de peluche de la manta que se arrastraba por el suelo. Miró a su padre y a su hermano en el suelo. No preguntó qué pasaba. Soltó la manta y corrió hacia ellos, lanzándose al espacio entre el pecho de su padre y los brazos de su hermano. Y los tres yacieron allí, en el suelo del estudio, en medio de la noche, desordenados, torpes, no dispuestos de la manera correcta, pero juntos. Hazel retrocedió al pasillo. Se apoyó contra la pared, se deslizó hasta quedar sentada en el suelo, con ambos brazos alrededor de las rodillas, y lloró. Por primera vez en 2 años, no por dolor, no por Owen, no por la culpa o la furgoneta o esa noche lluviosa en la Interestatal 90, sino porque a través de la rendija de la puerta de un estudio en el piso 31, acababa de ver algo que estaba segura de que ya no existía en este mundo. Una familia rota tratando de recomponerse. No perfecta, no sin fisuras,
todavía con muchas piezas faltantes, pero encontrando su camino a casa. A la mañana siguiente, Félix y Nadia fueron a la escuela. Pierce condujo, 2 hombres de seguridad lo siguieron, y Hazel se sentó en el asiento del copiloto porque los niños se negaron a ir sin ella. Nadie dijo mucho en el camino. Nadia se sentó atrás dibujando en el pequeño cuaderno que llevaba a todas partes desde que llegó Hazel. Félix se sentó junto a su hermana, con los ojos vueltos hacia la ventana, los dedos tamborileando un ritmo en su muslo. El ritmo que Hazel había aprendido que significaba que estaba pensando en algo importante. Hoy, la escuela Whitmore tenía exámenes de mitad de trimestre. Hazel lo sabía porque la señorita Aldrich la había llamado la semana anterior para preguntar si los niños estaban listos. Hazel había dicho que no lo sabía y esa era la verdad. No lo sabía. No los había obligado a repasar, no les había dado exámenes de práctica, no había fijado metas de puntuación. Solo había cocinado huevos, contado historias y se había sentado con ellos en silencio cuando el silencio era lo que necesitaban. Y ahora, después de 34 páginas en blanco, estos 2 niños entraban en una sala de examen sin ninguna garantía de que escribieran algo. A las 3 de la tarde, la señorita Aldrich estaba en su despacho corrigiendo exámenes. Primero se fijó en el de Nadia Vale. No era una hoja en blanco. Había palabras en ella, letra redonda, desigual, inclinada ligeramente hacia la derecha, como la de un niño zurdo que intenta escribir con la derecha. Las respuestas no eran perfectas. Algunas estaban mal, otras sin terminar, pero algunas estaban bien, bien de la manera clara que mostraba que la niña había pensado, había intentado, había puesto su lápiz en la página y se había permitido empezar. En la esquina superior derecha, había dibujado el pájaro. La señorita Aldrich había visto este pájaro docenas de veces en las 34 páginas en blanco anteriores, siempre con las alas plegadas firmemente contra su cuerpo. Pero esta vez las alas estaban abiertas, no completamente abiertas, no volando, pero abiertas, extendiéndose a cada lado como si el pájaro acabara de decidir ver si sus alas todavía funcionaban. Pasó al examen de Félix. Tampoco estaba en blanco. La letra del niño era pequeña, pulcra, ordenada hasta el punto de parecer casi impresa. La letra de un niño que lo controlaba todo, incluso la forma en que la tinta tocaba el papel. La puntuación no era alta. No era notable, pero cada pregunta tenía una respuesta y al final de la página, debajo de la respuesta final, el niño había escrito un número. No, no un número, un solo dígito. La señorita Aldrich lo miró y no entendió, pero la niña sentada a su lado durante el examen probablemente sí, porque recordaba a Nadia mirando el examen de su hermano después de entregar el suyo y sonriendo. Llamó a Ashton Vale a las 4 de esa tarde. Él respondió al primer timbrazo. Ella dijo solo una frase. Han empezado. La línea quedó en silencio durante 3 segundos. Luego Ashton dijo, gracias, y colgó. La señorita Aldrich se quedó mirando el teléfono. En 30 años de enseñanza, nunca había oído a Ashton Vale dar las gracias a nadie. Esa noche, Ashton llamó a Hazel a su estudio. Puso una pila de papeles frente a ella, documentos del banco, y le dijo que había pagado la deuda restante de su furgoneta. La deuda que Owen había contraído a plazos y que ella había dejado de pagar en el 6º mes después de su muerte. Hazel miró los papeles. Preguntó por qué. Ashton no la miró. Sus ojos permanecieron en los documentos sobre el escritorio. Con el bolígrafo en la mano, la costumbre que ella había llegado a conocer, la costumbre de un hombre que se preocupaba a través de acciones y luego fingía estar ocupado para no tener que enfrentar la reacción de la otra persona. Dijo que era porque ella no debería quedarse en ningún lugar simplemente porque no tenía a dónde más ir. Debería quedarse porque quiere, y solo sabría si quería o no cuando tuviera la libertad de irse en cualquier momento sin que nada la atara allí. Hazel recogió los papeles. No dijo gracias porque entendió que él no había hecho esto para que le dieran las gracias. Como todo lo demás que hacía, llegaba en silencio y no esperaba nada a cambio. Tarde esa noche, Hazel se sentó en el balcón del ático. Boston en noviembre era lo suficientemente frío como para ver su aliento,
pero no volvió a entrar porque necesitaba el cielo. Necesitaba un espacio sin techo. Ashton salió al balcón no porque la estuviera buscando, sino porque allí era donde se paraba cada noche antes de acostarse, mirando el puerto, comprobando las luces de los almacenes, algunos de los cuales ya no le pertenecían por completo, porque el precio de la elección hecha en el almacén de Everett ahora estaba siendo cobrado por Roark, pieza por pieza. La vio sentada allí. No se dio la vuelta para entrar. Se paró a 3 pasos de ella, con ambas manos apoyadas en la barandilla, y los dos miraron el puerto en silencio durante un largo rato. Entonces Hazel habló. Le contó sobre Owen. No la versión corta que le había contado a Felix en el aparcamiento, la versión completa, la de la lluvia en el parabrisas, Owen hablando de un nuevo proyecto, el momento en que se giró para mirarlo. 2 segundos, quizás 3, el sonido de los frenos, el sonido de los cristales rotos y luego el silencio. Le contó sobre el hospital, sobre la cama vacía a su lado, sobre 2 años viviendo con la sensación de que había matado al hombre que amaba con 2 segundos de no mirar la carretera. Ashton escuchó, no interrumpió, no la miró porque sabía que algunas cosas solo se pueden decir cuando nadie te está mirando. Cuando ella se detuvo, él no dijo que no era su culpa. No dijo que todo estaría bien. Dijo con voz baja, con los ojos todavía en el puerto. Conozco ese sentimiento. Vivir cada día con una decisión que mató a la persona que amabas. No necesitas que nadie te perdone, Hazel. Necesitas permitirte seguir viviendo. Hazel se giró para mirarlo. Él se giró para mirarla, y por primera vez en el balcón del piso 31, con el viento del puerto de Boston frío contra sus rostros, se vieron de verdad. No un jefe de la mafia y una mujer sin hogar, no un empleador y una empleada, no un traje de 3 piezas y una furgoneta oxidada. Solo 2 seres humanos con el mismo tipo de cicatriz, de pie uno al lado del otro en un balcón, y por primera vez, sin necesidad de ocultar sus cicatrices. Una semana después de esa noche en el balcón, Ashton encontró a Hazel en la cocina al amanecer. 5:45. Los niños aún no estaban despiertos. El ático estaba en silencio, de la manera en que solo está en silencio en ese delgado espacio entre la noche y la mañana, cuando todo espera para empezar de nuevo. Hazel estaba sentada en la encimera de la cocina, escribiendo en su cuaderno, con una taza de café instantáneo frente a ella porque todavía no bebía el café caro de su máquina. Traía sus propios sobres de la furgoneta y los mezclaba con agua caliente, una pequeña costumbre que mantenía como una forma de aferrarse a sí misma dentro de este mundo. Ashton se paró en la puerta de la cocina. Sostenía su café solo, sin azúcar, sin leche, igual que cada mañana. Pero esta mañana no fue directamente al estudio. Se quedó allí mirándola y dijo, «Los niños te necesitan». Hazel levantó la vista. Lo miró y esperó el resto porque sabía que había un resto. Ashton miró el café en su mano, luego a ella. «Pero no lo pido por los niños». La cocina se quedó quieta. El reloj de la pared, el segundero moviéndose un clic a la vez, el suave zumbido del filtro de agua en la esquina, y entre esos 2 sonidos, la frase más corta que Ashton Vale había dicho a una mujer desde que Lena murió, y también la más verdadera. Hazel dejó su bolígrafo, extendió la mano sobre la encimera de granito y la colocó sobre la de él. La primera vez que lo tocó, la mano manchada de tinta descansando sobre la mano marcada por la cicatriz en el nudillo del medio. Ella asintió, solo asintió, y fue suficiente. Un año después, Ashton Vale tenía 37 años. Seguía siendo él mismo, seguía con el traje de 3 piezas cada mañana, seguía con la voz que bajaba cuando el peligro se acercaba, seguía con la puerta del estudio cerrada, seguía con las llamadas nocturnas, seguía con Paxton detrás de él y Pierce vigilando la entrada. La guerra con Roark seguía latente. El puerto había perdido una parte. El imperio se había reducido pero no colapsado porque Ashton reconstruyó desde lo que quedaba con una paciencia que no había poseído antes. Seguía siendo peligroso, seguía siendo frío. El mundo fuera del ático no había cambiado mucho, pero cada tarde a las 6:30, Ashton Vale se sentaba a la mesa de la cocina. No porque nadie se lo pidiera,
sino porque allí estaban los niños y había perdido 3 años de pie fuera de su puerta y no quería perder otro día de pie fuera de ninguna puerta de nuevo. No era bueno en esto. Muchas noches se sentaba allí sin saber qué decir, sosteniendo su tenedor y cuchara de la manera correcta, pero sin saber cómo preguntar a sus hijos cómo les había ido el día de una manera que sonara natural. Pero se sentaba allí cada noche y a veces eso era suficiente. Hazel ya no vivía en la furgoneta, pero la Ford Econoline de 1997, con la pintura blanca amarillenta por el tiempo, y la puerta trasera ahora con una cerradura nueva, estaba aparcada en el garaje de la Torre del Puerto. Ashton no preguntó por qué la conservaba. Lo entendía. Era un recordatorio de dónde había estado una vez para que nunca tomara a la ligera dónde estaba ahora. Un recordatorio de que quien era ahora no se había construido sobre el olvido, sino sobre el recuerdo. Félix tenía 11 años. No era el mejor estudiante de Whitmore. Estaba en un punto intermedio, con notas normales, no sobresalientes, no brillantes, pero reales. En cada examen que hacía, en cada hoja que llenaba, escribía algo y al final de cada papel, debajo de la respuesta final, escribía un solo dígito, 0. No porque pensara que estaba en cero, sino porque quería recordar que allí era donde había empezado y todo lo que escribía por encima de ese número era la prueba de que había llegado más lejos. Nadia tenía 11 años. Todavía dibujaba el pájaro en la esquina de cada página, cada cuaderno, cada mesa cuando nadie miraba, pero el pájaro era diferente ahora. Sus alas ya no estaban plegadas. Estaban abiertas, anchas, extendidas a cada lado, y en los dibujos más nuevos, Ickes del pájaro ya no estaba en el suelo. Estaba en el aire, estaba volando. Mañana final. La mesa de la cocina en el ático del piso 31. La luz del puerto de Boston entraba a raudales por la pared de cristal, dorada y cálida, de la manera en que la luz de octubre solo es cálida cuando tienes a alguien con quien compartirla. Hazel estaba en la cocina friendo huevos, exactamente como en esa primera lección. Félix estaba sentado en la barra haciendo los deberes, con el lápiz en la mano, el cuaderno azul de la farmacia, ahora reemplazado por el tercero porque los dos primeros se habían llenado. Nadia estaba sentada a su lado dibujando. Ashton estaba de pie cerca de la cocina, con su café solo en la mano, sin azúcar, sin leche. Pero hoy no se quedó en la puerta mirando antes de irse. Se paró a su lado en la cocina, lo suficientemente cerca como para que su hombro casi tocara el de Hazel cuando ella se giró para coger un plato. Hazel terminó de voltear los huevos, los puso en el plato y se giró para dárselo. Sus dedos rozaron los de él en el borde del plato. Solo por un momento, la mano con manchas de tinta y la mano con la cicatriz. Ella lo miró, él la miró y ese momento no necesitó nada más. Nadia saltó del taburete y corrió hacia ellos sosteniendo su dibujo más nuevo contra el pecho. El pájaro, con las alas bien abiertas, volando, y debajo, con una letra redonda y desigual que se inclinaba menos que un año antes, la niña había escrito una línea. El pájaro no podía volar, pero aprendió. Ashton miró el dibujo. Miró durante mucho tiempo. Luego hizo algo que nadie en esa cocina, ni Hazel, ni Félix, ni Nadia, creía que pudiera hacer. Sonrió. No la sonrisa controlada que usaba en las salas de juntas, no la sonrisa educada que usaba cuando se requería cortesía social. Una sonrisa real, pequeña, un poco torpe. Las comisuras de su boca se levantaron de manera desigual porque los músculos de su rostro no habían hecho ese movimiento en casi 4 años y estaban recordando cómo funcionar. Lentamente, con timidez, como un niño que aprende a caminar por primera vez, pero real. Félix vio a su padre sonreír y esta vez la comisura de la boca del niño también se levantó, y no se detuvo a mitad de camino. Hay historias sobre imperios y poder. Hay historias sobre dinero y victoria. Y luego hay historias sobre una furgoneta oxidada aparcada en el garaje de un edificio de áticos que nadie usa pero de la que nadie se desprende. Sobre una lata barata de galletas compartida en un aparcamiento oscuro. Sobre un pájaro que no sabía volar pero aprendió a caminar hasta el fin del mundo y un día se dio cuenta de que sus alas habían estado allí todo el tiempo.
Simplemente nunca había intentado abrirlas. Ashton Vale no era un buen hombre. Hazel Sinclair no era una heroína. Pero en algún lugar entre el piso 31 y la furgoneta en el garaje, había una mesa de cocina, un plato de huevos fritos, un dibujo de un pájaro en vuelo y un cero escrito al final de un examen. Cero, el lugar donde todo comienza. A veces la persona más fuerte no es la que está en el punto más alto, es la que está dispuesta a sentarse en el fondo junto a alguien que se está rompiendo y decir, yo también me la estoy rompiendo, pero podemos empezar de nuevo desde cero, desde la página en blanco, desde el primer huevo frito que nadie sabía cocinar, porque el cero no está mal. El cero está limpio y limpio significa que se te permite empezar. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te viste en Ashton, en Hazel, en Félix o en Nadia, entonces dime, ¿cómo te hizo sentir? ¿En quién pensaste mientras escuchabas esta historia? ¿Alguna vez has llevado una carga que pensabas que nadie podía entender? Escríbelo en los comentarios. Leo cada línea y quiero escucharte desde lo más profundo de tu corazón. Si quieres más historias como esta todos los días, dale a me gusta, comparte, para que la persona que necesita oírla pueda encontrarla. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perderte las próximas historias. Les deseo a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días de paz. Gracias por quedarte hasta el final. Adiós y nos vemos en el próximo video.